Bienvenidos sean todos ustedes a Entendiendo los Límites, un podcast donde entenderemos todo sobre los límites y la continuidad. Entonces, si estás listo para aprender sobre las maravillas que nos ofrece cálculo diferencial, empecemos poniéndole play a la intro. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en el cálculo: los límites y la continuidad. Sí, si alguna vez te has preguntado qué significa realmente un límite o por qué una función puede ser discontinua, quédate con nosotros porque hablaremos de este tema hoy, ya que los límites han estado presentes en muchas películas, series, tanto que son muy importantes porque los límites son la clave para entender el cambio y la estabilidad en las funciones matemáticas, y hoy explicaremos esto de una manera muy clara y sencilla. A ver, tenemos esta pregunta clave que tenemos que responder ahora mismo. ¿Qué es un límite? Para comenzar, pensemos en un límite como el valor al que se acerca una función cuando su variable independiente se acerca a un número determinado. Por ejemplo, si tienes la función y quieres saber qué pasa cuando se acerca a 2, observas que los valores se acercan a 4. Así de simple, el límite es cuando tiende a 2 es a 4. Pero hay un detalle: los límites no dependen del valor exacto de la función, sino de su comportamiento cuando nos acercamos al punto. Y bueno, ya que entendimos qué es un límite, podemos hablar ahora sobre las indeterminaciones y cómo resolverlas. Bueno, eso para que podamos entenderlo, a veces al calcular límites obtenemos expresiones que nos dan 0. A esto se le llaman indeterminaciones. ¿Por qué? Porque nos dicen directamente cuál es el resultado. No nos los dicen, simplemente tenemos que ocupar algún método para poder obtener ese resultado, tales como la factorización. La factorización lo podemos ocupar cuando hay raíces en común. Y la racionalización, eso la podemos ocupar cuando hay raíces cuadradas. La racionalización se ocupa regularmente cuando hay raíces cuadradas. La regla de Hospital es cuando hay derivadas involucradas. Y un buen ejemplo de cómo podemos ocupar los límites lo tenemos en la película clásica del 2004, Mean Girls, o Chicas Pesadas aquí en Latinoamérica, cuando el personaje de Katie resuelve un límite muy difícil. Aquí les dejo un pequeño clip para evitar copyright, pero aquí les dejo un pequeño clip para que escuchemos cómo ella lo descifró. ¿Qué había en el pizarrón detrás de Aaron? Límites infinitos. Si el límite nunca se aproxima a nada, el límite no existe. ¡El límite no existe! Y bueno, ya que entendimos cómo ella ocupó un método para poder obtener un resultado, podemos ocuparlo nosotros también. Así que el siguiente tema del que vamos a hablar son métodos para calcular límites. Entonces, podemos calcular límites de 3 maneras principales. Método de tabular: se observa el valor de la función en puntos cercanos al número que nos interesa. Método 2: el método gráfico: se usa la gráfica de la función para visualizar hacia dónde se dirige. Y el método número 3, que es un poco complicado: se aplica propiedades matemáticas para encontrar el límite exacto. Bueno, ya que entendimos qué métodos podemos ocupar y cuáles son los más fáciles y difíciles de ocupar, podemos hablar sobre algo muy importante: los límites laterales e infinitos. También esto está referenciado en la película de Chicas Pesadas. Si has visto la versión musical, hay muchas partes de la canción donde mencionan que el límite no existe. El límite tiende a infinito. Y también en la película del 2004, límites infinitos. Si el límite nunca se aproxima a nada, el límite no existe. Está referenciado de que el límite no existe o que el límite tiende a 0. Entonces te puedo decir una cosa: en algunos casos el límite puede depender del lado por el que nos acercamos. Y a ver, para que no se te haga tan difícil entenderlo, te voy a explicar. Los límites laterales derechos son aquellos cuales valores siempre van a ser mayores.
y los límites laterales izquierdos son los límites que siempre tienden a ser menores. Si los dos límites laterales son distintos, la función no tiene límite. Así que por otro lado, hay límites que tienden a infinito, lo que ocurre que la función crece o decrece sin control, es decir, siempre se va a acercar a cero. Y ok, ya dominamos los temas de límites laterales y límites infinitos, pero ahora continúa límites de continuidad y tipos de continuidad y descontinuidad. Una función es continua cuando se puede trazar sin levantar el lápiz, así de simple. Y las descontinuas pueden ser cuando son evitables. Eso quiere decir que se puede redefinir para que la función sea continua o tenga continuidad. O puede también ser de salto. Hay un salto abrupto entre valores y funciones para que puedas ser una función de salto. Y una función asintótica es cuando la función se acerca a un valor infinito, de los que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, esto sería un poco sobre la continuidad y tipos de continuidad. Bueno, damos por concluido los temas que hemos aprendido hoy. Y hoy podemos decir que hemos aprendido. Así que puedes correr con tu familia y amigos a decirles que hoy hemos aprendido qué son los límites, cómo podemos calcularlo, qué métodos ocupar, qué es factorización, cómo es una función continua, cómo es descontinua. Así que si te ha gustado este episodio de este podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales. Me encuentras como Crisante MGC 2.0 y estoy al servicio de todos ustedes para que podamos seguir aprendiendo más sobre este interesante mundo de las matemáticas.